Hola, espero que sigáis bien. Seguimos compartiendo en formato vídeo aquella hoja de ruta que diseñamos o que os presentamos en el Congreso de SOCE en Málaga. En esta ocasión voy a volver a insistir, como en otros vídeos, el tema de la oportunidad que tenemos en este momento de este parón de aprovechar a reflexionar sobre nuestra clínica. Eh, ya lo habréis oído en los demás vídeos, pero es importante que ya que estamos como estamos, con esta situación obligada, pues este tiempo lo aprovechemos en pensar en nuestra clínica. Ese apartado de planificación que muchas veces el día a día no nos deja avanzar, pues ahora es el momento de realizarlo. Bien, como siempre, en este vídeo, pues al final ofreceros unas pautas, os daremos una información de tareas que tenéis que realizar al final del vídeo y os compartiremos algún tipo de procedimiento, metodología, pues para resolver los problemas que se os puedan presentar. Bien, vamos a recordar entonces cuál es el proceso que hemos seguido hasta aquí, porque en realidad ya queda muy poquito para compartiros globalmente la hoja de ruta. Y recordar que la palabra clave que veis aquí era transformación digital, pero que no había que confundir, esto ya lo explicamos completamente o de una manera completa en otro vídeo, la digitalización con la transformación digital. Fijaros que estamos ya en el 7º vídeo que os hemos compartido y hasta el 7º no hemos hablado nada de tecnología. Hemos dejado entrever, pero no hemos hablado nada de tecnología, porque necesariamente importante es que primeramente hagamos una reflexión sobre nuestra clínica, siguiendo estas pautas que hemos dicho, entendiendo la realidad del mercado, aquello que vimos, realizar una reflexión estratégica sobre este proyecto de cambio, incluyendo la tecnología, tener controlado muy claras las experiencias de nuestros clientes y ver dónde puedo mejorarlas, incluyendo tecnología, definir el modelo de negocio, todo el tema de gestión de personas que vimos de una manera muy profunda, igual exactamente el tema de la organización interna y formas de trabajo. Todo esto hay que adaptarlo. Quizás es el momento adecuado ahora, en este periodo de inactividad con cliente, pues todo esto tenerlo controlado, todo esto darle una vuelta, todo esto intentar mejorar, todo esto hacer partícipe al equipo, que seguro que lo tenéis, aunque lo tenéis confinado, lo tenéis muy colaborativo, seguro no hay que perder la oportunidad de seguir comunicando con ellos y dentro de la dificultad que existe, la forma de trabajar ahora en este momento, pues quizás esa unión, ese seguir haciendo equipo, no lo perdáis bajo ningún concepto. No estéis 2 meses sin comunicaos, sino seguir intentando mantener la actividad de una manera concreta. Y esto que os estamos presentando quizás sea una de las mejores formas de hacerlo. Vale, pues bien, ya llegamos aquí. Ahora sí que vamos a ver todo esto con un mapa, pues para ver dónde efectivamente podemos incorporar tecnología y luego lo que vendrá después será cómo organizar todo esto en formato proyecto, pero sobre todo, como veis a ver aquí, establecer una estructura de indicadores para que todas las actividades concretas, todas las áreas de gestión que vimos en este vídeo sobre las que tienen incidencia en la clínica, tenerlas controladas con indicadores y otro tipo de evidencias que os enseñaremos más adelante, concretamente en ese vídeo, ¿vale? Bien, pues vamos entonces al apartado concreto de este vídeo, que es cómo incorporamos tecnología en los procesos, ¿no? En los procesos. Y cuando digo procesos, vuelvo a aquella foto que os enseñamos, cómo la desarrollamos en alguno de los vídeos anteriores, cómo desarrollamos esta estructura, cómo podíamos representar en un solo papelote, cómo podíamos representar toda la actividad que realiza la clínica de una manera coordinada. Esto mismo, si os acordáis, lo hicimos con el tema de la reflexión estratégica y el lienzo de Canva. Bueno, pues a esto tenéis una metodología para realizarlo y es conveniente que lo pintéis. Recordad, es conveniente que pintéis vuestra
vuestra estrategia en un solo papelote. Es conveniente que pintéis vuestro organigrama en un solo papelote o herramienta. Ahora vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar. Es conveniente que pintéis toda la estructura de sistemática de trabajo que tenéis en un mapa como este. Y este, evidentemente, va a ser nuestro principal afluente para encontrar dónde tenemos que incorporar tecnología. Fijaros, esa reflexión la hicimos también, aunque todo eso lo tenemos que representar si le damos la vuelta al calcetín desde el punto de vista del cliente. Vamos a ver cuáles son los puntos de contacto, recordar aquel concepto de cadena de valor que explicamos, todos los puntos de contacto que hay en la clínica con un cliente, y vamos a ver exactamente cómo lo realizamos, cómo lo analizamos. Ya veremos luego el proceso de primeras visitas, que es uno de los más importantes, de tal manera que podamos aportar qué tipo de tecnología utilizamos o qué tipo de tecnología podríamos incorporar para mejorar esa experiencia de cliente. Entonces, recordar que todo este mapa de procesos que hemos visto lo entresacamos con las actividades en las que el cliente está presente, el proceso de captación, el proceso de diagnóstico, aceptación, prestación del servicio, que son, digamos, fases muy concretas que realiza nuestro cliente cuando nos localiza, y evidentemente con aquel mapa de experiencias hasta que al final se marcha de nuestra clínica con un proceso muy concreto. ¿Veis? Pues lo hemos pintado así, ves, con códigos de colores, y en cada uno de ellos ya empezamos evidentemente a identificar cuál es el proceso que lo rige y cuáles son las posibles tecnologías que podemos utilizar para mejorar ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tenéis que hacer tanto por cada proceso como por la cadena de valor de una manera muy controlada. O sea, desde el punto de vista, desde la clínica hacia el cliente, o también el cliente cómo lo va a ver cada vez que está en contacto con algo o alguien de la clínica. Entonces, veis aquí todos los apartaditos con el código de color, el proceso que lo representa, y evidentemente luego vamos a ver qué tipo de tecnología podemos incorporar. Luego, siempre teniendo como referencia muy importante el proceso que la va a recibir, porque el proceso para nosotros ya es una sistemática de trabajo, es algo que es conocido por todas las personas que intervienen en ese proceso, y es conocido por la mayoría de las personas que trabajan en la clínica. Bien, de estos, digamos, el proceso más importante, el proceso que representa el compendio de toda la tecnología que podemos utilizar, es el proceso de primeras visitas. Yo me imagino que esto ya lo tendréis bastante trabajado en vuestra clínica. Es un proceso, digamos, fundamental, es el afluente de pacientes continuo, algo que sigue incorporando pacientes a los que ya tenemos, y que luego tenemos esa balanza en nuestra clínica en porcentaje de cuántos pacientes se incorporan, cuántos pacientes son los que vuelven a realizar algo con nosotros en esa etapa de seguimiento, en esa etapa de fidelización, y tenéis que hacer estratégicamente pues una valoración en porcentaje de por dónde queréis progresar, porque deben dar los esfuerzos en hacer una cosa, o en captación o en seguimiento y fidelización. Hay que establecer un equilibrio en función de cuál sea vuestra estrategia. En todo caso, como veis, esto, digamos, es el mapa de experiencias que estuvimos explicando en algún otro vídeo por ahí. Ya no vamos a repetirlo, pero sí que quiero hacer hincapié aquí a que tenéis que tener un proceso de primeras visitas perfectamente estructurado, perfectamente conocido por todas las personas que intervienen, y es algo que hay que ensayarlo. Yo siempre digo que se juega como se entrena, y esto no creéis que sale de una manera completamente natural, que cada persona que se incorpore a la clínica pues ya esto lo sabe hacer y evidentemente lo hace. Pues no. Aquí, en este proceso, como en todo lo que se hace en la clínica, están incluidos esos valores, esas formas de trabajar, esa sistemática, eso que os hace completamente distintos de otra clínica. Y cada una de estas actividades, aquí veis los bloques de actividades, porque si no esto sería pues muy extenso, evidentemente, pues cada uno de estos bloques de actividades tienen que estar impregnada precisamente del sentir que genera vuestra clínica en los
en los clientes ese mapa de experiencias y eso que os va a hacer una propuesta de valor única, como vimos en otros vídeos. O sea, yo os recomiendo que diseñéis un proceso de este tipo en la que fundamentalmente habilitéis cuáles son las entradas o recursos, qué es exactamente lo que necesitáis, entre ellos saber de dónde partimos, datos, evidentemente, qué tipo de indicadores tenemos que nos dicen por dónde van evolucionando. Ahí ya veremos en el cuadro de mando, veremos cuáles son los indicadores más importantes que nunca podéis perder de vista. El concepto de primera visita, que es algo que también hay diferencias, con numerosas clínicas con las que hemos hablado, pues hay conceptos distintos de lo que es un concepto de primera visita. Por lo tanto, es muy importante que esto lo dejéis claro, a qué afecta exactamente, qué tipo de clínica tenemos que tener, qué tipo de clínica necesitamos. Esto recordar que teníamos en el proceso de vigilancia estratégica, teníamos aquí precisamente un hito para ver últimas o tecnología, innovación, incluso ambientes, incluso muebles, bueno, en fin, un montón de elementos. Creo que tenemos 16 elementos contrastados, pues para que el proceso de primeras visitas también necesita de un acomodo, necesita de este recurso, pues para que todo luego funcione perfectamente. Y aquí os pongo como un elemento a resaltar, es el presupuesto en publicidad que vais a dedicar a este proceso de primeras visitas. Entonces, bueno, aquí es una cosa muy variable, es algo muy específico de cada clínica, pero en todo caso es algo que tiene que estar previsto, que tiene que estar previsto, no funcionar por estímulos, no funcionar improvisando, sino que en el presupuesto que hacéis todos los años, pues lógicamente tengáis una referencia de decir que yo quiero dedicar parte de este presupuesto a promover mi clínica, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que os decía, todo el diagrama de actividades, tenerlas muy claras en formato tareas, todas las tareas que se realizan, cada una de las tareas tiene que ser algo que esté perfectamente estructurado y sabido por todas las personas que intervienen, y que el conjunto tiene que ser como una orquesta bien afinada, tenerlo muy claro, tenerlo así, porque verdaderamente es digamos, la fórmula del éxito, todo perfectamente estructurado, hilado, de tal manera que, insisto, suene como una orquesta bien afinada. Recordar que desde que se pone en contacto el cliente con nosotros, digamos que a nivel conceptual, en su cerebro, de la manera que sea, se van activando elementos de decisión. Cada cosa que hagamos, cada estímulo que proponamos, supone algo, una lucecita que se le enciende por dentro de su cabecita al cliente, de tal manera que al final esa suma de lucecitas es lo que al final se traducirá en un sí o en un no, ¿de acuerdo? Bueno, importante también tener esa estructura de indicadores, no perderla de vista, muy importante, alimentarla bien de tal manera que nos diga cómo va funcionando esto, qué va funcionando y qué no va funcionando, dónde somos buenos y dónde dejamos pues mucho que desear y que tenemos que realizar, pues digamos, una reflexión pues para ir mejorando. Por eso digo que esto es un análisis completo de qué es lo que o cómo se va desarrollando ese proceso de primeras visitas. Y luego hay una serie de factores. Aquí en este esquema os he puesto algunos, pero bueno, pues posiblemente hay algunos más, pero bueno, los más importantes: preparar la llegada del cliente con distintas iniciativas. Bueno, en fin, en algún momento compartiremos algunas buenas prácticas de este tipo también. Tener un protocolo muy claro de bienvenida y de atención y recepción al cliente. Cuando hablamos de esto, de la importancia de los detalles, en qué se va a fijar, porque esto ya está estudiado, ya lo sabemos. Recordar el mapa de experiencias, eso que vimos y que luego voy a repasar un poco por encima, exactamente en cada una de estas fases, tener, digamos, como un laboratorio de ideas, exactamente dónde se corta nuestra relación con el cliente o dónde se fragua, de una manera, se solidifica, se consolida la relación
con el cliente. El tema de concertar una nueva cita es fundamental dentro de ese último apartado de seguimiento y fidelización, y luego siempre de alguna manera muy determinada tener una sistemática para solicitar una opinión. Aquí hay varias formas de hacerlo, alguna ya en el vídeo del cuadro de mando pues daremos algunas de las formas de realizar. Bueno, en todo caso, aparte de tener bien pintado el cuadro de mando, este proceso de primeras visitas es importantísimo que lo tengáis bien definido, ¿de acuerdo? Bien, y aquí es lo que os decía, ese proceso con ese mapa de experiencia. Creo que esta experiencia ya os la propuse en algún vídeo anterior. Lo lógico es que os lo ponía como tarea, pues que eligierais en este momento, en fin, que podéis utilizar para hacer esta reflexión, coger 5, 10 expedientes de aquellos que hayan sido un éxito, 5 o 10 expedientes de aquellos en los que habéis fracasado por muchas razones, por esa sistemática de resolución de problemas que tantas veces he explicado. Y hacer una fichita de este tipo para ir apuntando toda la trazabilidad que tenéis de esos expedientes para ver exactamente dónde habéis perdido. Para hacer todo esto, vais a ver la importancia que tiene el tener una tecnología muy adecuada. Entonces, una ficha como esta en la que se va apuntando con cada ficha en concreto qué es exactamente lo que ha pasado, y que en algunos momentos incluso os daréis que hay un gap, es que no tenemos información, no sabemos lo que ha pasado. Pues ahí ya tenéis el primer problema a resolver, las primeras, digamos, soluciones a implementar, de que toda la trazabilidad de un expediente con relación al cliente que supone una visita a nuestra clínica tiene que estar perfectamente documentada, sabido. Tenemos que saber pues prácticamente todo lo que ha pasado para luego, lógicamente, tomar decisiones en base a esas evidencias. Bien, pues digamos que esto es la introducción y vamos ya directamente a ver pues cuál es el mapa, el mapa de esa tecnología. Esto, lógicamente, pues será diferente en cada clínica, y yo sencillamente lo que puedo hacer es aquí aportar unas buenas prácticas de cómo lo organizamos y comentaros que uno de estos, de una manera o de otra, hay que tenerlo, y lo que aquí os puedo compartir es la sistemática, y que luego seáis vosotros los que decidís efectivamente pues dónde incorporáis tecnología, pero insisto, no por incorporarla y porque se diga aquí, sino porque todo el proceso de reflexión que hemos hecho antes en los 7 cuadricos antes que hemos llegado hasta aquí, de esa hoja de ruta, lo han detectado, y que lógicamente estamos convencidos que metiendo esa tecnología, pues esa parte de la organización, esa parte de un proceso, esa área de gestión, pues va a mejorar de una manera sustancial. Por eso nunca perdemos aquí, digamos, las principales cualidades en las principales áreas globales donde la tecnología es fundamental, en las formas de trabajo, en el entorno colaborativo, en la actividad de la clínica, por supuesto, que es la base. Veis aquí que pone prestación de servicio en el centro. Digamos que vamos a identificar cuáles son los más importantes, toda la parte de estrategia, toda la parte de administración, toda la parte de datos, cómo se evalúan esos datos, toda la parte de marketing digital. Estos son áreas muy concretas, que en cuanto la tecnología esté bien incluida aquí, bien adosada, bien utilizada, pues lógicamente va a fluir una serie de información que luego hay que tener evidentemente capacidad para procesarla, pero mucho mejor tener esa información que no tenerla, ¿no? Bien, pues vamos entonces a cómo enfocamos este mapa de tecnología. Bien, en primer lugar, lo que llamamos el concepto de torre de control, es decir, el grueso central, digamos, el núcleo tecnológico que sí o sí lo tenemos que tener bien engrasado, que sí o sí lo tenemos que ser bien identificado, y que sí o sí lo tenemos que ir alimentando, cuidando y en la medida de lo posible mejorando. En ellos tenemos pues como 4 áreas: todo el tema de la prestación de servicio, digamos aquí estamos hablando de los aparatos que incorporáis a la actividad propia del gabinete. Entonces aquí yo poco puedo aportar en este momento, me refiero en cuanto, pues ya sabéis de lo que estamos hablando, que si todo el tema del CAD/CAM, planificación de cirugías, que es, en fin,
todo lo que evidentemente sois especialistas vosotros, pues todo esto lo tenemos que incluir aquí, pero siempre pensando en qué parte del proceso, como hemos visto, pues vamos a mejorar. Bien, luego tenemos todo el área estratégica y todo esto que hemos dicho de lo que es la planificación, todos los procesos controlados, todos los procesos desarrollados, todos los procesos perfectamente identificados y todos los procesos perfectamente alimentados, un cuadro de mando, las reuniones, etcétera, etcétera. Pues aquí hay que tener alguna herramienta concreta, porque si no, pues esto se nos va a ir de las manos, evidentemente, y no se trata de tener 25 o 30 Exceles, como he visto en situaciones por ahí, porque esto al final es muy difícil de tenerlo todo controlado. Entonces, ya hay herramientas muy concretas, aquí os voy a presentar enseguida una, que puedan haceros esa labor, ¿no? Esta parte irá luego muy directamente relacionada con la parte táctica, si estas dos están evidentemente alineadas, pues muchísimo mejor, es decir, todo el tema del cuadro de mando y el control presupuestario, si puede ser en la misma herramienta que controla la estrategia y los procesos, pues mejor que mejor. Y luego ya todo el tema de operacional, de lo que es, digamos, el control del cliente en la clínica, y ahí tenemos, pues nosotros utilizamos esta de Clinicare, ya es una apuesta que se hizo hace ya pues cerca de 8 años por ella, cuando pues era uno de los primeros programas que salió en la nube y ahora todos están mirando hacia ahí. Pero de estos hay muchísimos, en fin, que no tengo ni por qué recomendaros ninguno, pero sí que digamos que es un elemento nuclear. Es decir, fijaros la dificultad que estriba luego en decir, cuando toda la clínica se ha acostumbrado a, a, a trabajar de una manera determinada y con un programa determinado, el pensar que voy a tener que cambiar y cambiar todo, aunque estemos hablando de gestión de clínica, pues es una decisión difícil, es una decisión dura. Por lo tanto, es importante, no sé si estáis pensando en cambiar en este momento, pero si estáis pensando, pues evaluarlo bien, evidentemente, porque es un programa que lo lógico es que te cases durante mucho tiempo con él y que contra menos cambios, porque está muy ligada a la actividad de la clínica, contra menos cambios se haga, pues mejor que mejor. Pero bueno, en fin, para gustos están los colores y lógicamente hay mucho ámbito de programas y cada vez salen más en el mercado y lo que tenéis que hacer es dar con el mejor, como pasa en el tema de escáneres o como pasa en otro tipo de programas o en otro tipo de herramientas que utilizáis en el tema de la digitalización de lo que es gabinete, de lo que es la clínica propiamente hablando, ¿vale? Bien, entonces, torre de control, toda la tecnología que apliquéis a la prestación del servicio, todo el tema a nivel estratégico y táctico, y a nivel operacional un programa de gestión que ya originalmente era agenda, pero vamos a llamarlo porque ya hace muchísimas más cosas, todos estos programas ya hacen muchísimo más para controlar la relación del cliente efectivamente en la clínica. Lo que os decía en el ámbito estratégico, táctico y operativo, pues es un programa de este tipo, un programa en el que tengáis representados todos los procesos. Fijaros qué mapa os enseñaba con una diapositiva, cómo lo pintábamos, pero luego veis herramientas que lo hacen de otra manera, todos los objetivos perfectamente controlados. Fijaros, pues todo lo que hacemos evidentemente en la clínica a nivel estratégico y a nivel de táctico, pues tiene que estar representado en una herramienta. Los procesos, el plan estratégico, el cuadro de mando, ver en todo momento cómo va evolucionando mi plan, todo el tema de control de tareas, importantísimo, el plan de comunicación, el plan de formación, todo el tema del inventario de recursos, todo el mantenimiento y tenerlo perfectamente estructurado, el plan de mejora, la gestión documental, en fin, el cuadro de mando cuando hablamos, fijaros pues el volumen de cosas que tenemos que ir teniendo, que no os asuste porque en definitiva son herramientas sencillas, son herramientas fáciles de utilizar, y lo que nos va a aportar a nivel de comunicación y a nivel de control de la clínica es auténticamente espectacular. Aquí hay un ámbito que posiblemente en muchas de las clínicas está subcontratado fuera, a una asesoría, o en fin, a alguien de confianza
que lo pueda llevar, pero sí que es importante tener que esos datos que os ofrecen, tenerlos centralizados también en una herramienta, mucho más allá de un papelote, incorporarlo a la toma de decisiones, de tal manera que con este tipo de herramientas podéis llevar ya un control exhaustivo de todo lo que os pasa o lo que pasa en vuestra clínica, ¿vale? Bien, pues ya tenemos la torre de control perfectamente definida y ahora vamos a seguir aportando en función de todo lo que tenemos que hacer en la clínica, vamos a ir aportando soluciones a nivel de tecnología. Insisto que esto es un mapa de tecnología específico nuestro, de herramientas que utilizamos habitualmente, pero que puede haber muchas más y estoy convencido que utilizáis, cuando pintéis una cosa, un mapa parecido a este, estoy convencido de que os van a salir muchas más herramientas que estáis utilizando y que, bueno, pues que será una buena idea que en algún momento establezcamos algún sistema para ir compartiendo buenas prácticas, para que todos, entre todos, nos podamos ayudar y que sepamos que lo que a nosotros nos funciona, pues lógicamente, pues puede ser un bien para los demás y viceversa, y viceversa, que solemos decir, aplicar el principio que para recibir primero hay que dar, ¿eh? Bien, pues entonces, fijaros, aquí voy habilitando pues una serie de tecnología que podéis incorporar a los procesos de manera global, ¿eh? O a esa parte de la cadena de valor de manera particular que os estaba comentando un poco más atrás, para que veáis qué cosas se pueden hacer, ¿no? Dentro de la comunicación interna, y también tiene que ver mucho con el entorno colaborativo, herramientas como Google Site, el Office 365, el Trello para planificación de proyectos, el Slack como herramienta de comunicación interna, en todo el tema de captación, pues todo el tema de Analytics, Paneles Data Studio, Google Ads, en el tema de agenda y de captación, pues cómo tenéis toda la parte de la web, el blog, el SEO, en fin, hay una serie de herramientas muy concretas que en esta primera parte pues os pueden ayudar. Seguro que es factible que utilicéis alguna más por ahí, pero bueno, estas son las que, digamos, en un principio son los más relevantes, ¿no? Luego, en cuanto a la parte de diagnóstico, valoración, aceptación, que incluye mucho en el tema de la cadena de valor, es un apartado perfectamente definido, perfectamente identificado y muy importante, pues hay dos herramientas como son todo aquello que utilizamos para presentar tratamientos y los consentimientos informados. Estos consentimientos informados pueden estar integrados, lo lógico es que estén integrados en esta parte operacional, pero bueno, yo lo he puesto separado porque muchas veces pues necesita tecnología propia, es decir, una tablet, el mismo móvil, algún elemento, y sí que es verdad que hay por ahí herramientas muy específicas, cualquier programa de este tipo, digamos, operacional que se precie lo suele tener, pero sí que es verdad que hay herramientas muy concretas, específicas, que hacen auténticas maravillas y que se pueden asociar, que se pueden aunar a esto y que lógicamente pueden ser un complemento importante en algo en fin, tan específico como es el tema de los consentimientos informados y de la presentación de tratamientos. Bien, si nos vamos por aquí a la derecha, en el tema de seguimiento y fidelización, pues todo el tema de encuestas, seguimientos de clientes, hay que tener unos programas muy concretos, específicos, que nos faciliten, como decíamos en algún otro momento, recoger esa opinión de nuestros clientes, y esto es oro puro, es decir, tener información tanto a nivel cuantitativa como a nivel cualitativa de cómo o qué les ha parecido el servicio, pues es algo que nos da un feedback tremendo para seguir mejorando, para incorporar como ámbito de mejora a nuestros equipos en las reuniones a tratarlos, y lo que os decía, para entender el por qué ha pasado muchas veces el que una persona, un cliente haya dicho que sí o haya dicho que no en ese mapa de experiencias que antes os estaba comentando. Pues mucha de esa información también la podemos captar directamente, también la debemos captar directamente de nuestros clientes, lógicamente. Y ya no solo esto, sino que hay otras herramientas como organizar focus, en fin, todo perfectamente contrastado con una tecnología, de tal manera que toda esa información fluya directamente a la coordinación de equipos y que podáis de esta manera pues
evidenciar mejoras. Pero en todo caso, y de una manera sencilla, pues tener una sistemática con un proceso que lo rija de cómo recogemos la opinión de nuestros clientes. ¿Qué os voy a decir del tema de control de almacén? Posiblemente, insisto también, en este área operacional, en el programa que utilicéis, pues tengáis también, aparte de todos los programas van mutando, van mejorando, van incorporando, lógicamente, sugerencias de los clientes que utilizamos el programa, y una parte de todo el tema del control de almacén y gestión administrativa es fundamental que esté perfectamente estructurado a nivel de tecnología, pues porque ahí, pues lógicamente, en una de las partes, pues la eficiencia que puedan tener las personas de recepción, todas las personas de atención al público es fundamental, y bueno, en el tema del control de almacén, pues dependiendo del volumen que manejéis, pues ahí podemos tener pues mucho dinero invertido, o al revés, tener una política de uso, vamos a llamarlo así, que esté generando un coste y que no sepamos de dónde provenga, es decir, que no sepamos qué gabinete es el que más gasta, cuáles son los productos que evidentemente se consumen más, si hay alguna razón o no hay razón, si todo esto está en referencia a la producción, a la facturación, en fin, hay una serie de detalles que podemos tener controlados, y que podemos también tener mucha información si utilizamos programas de este tipo, que ojalá, insisto, estén integrados aquí, pero no pasa nada por tener programas específicos que controlen eso, porque, digamos, si miráis la estructura de coste en esa reflexión estratégica que hicimos con el Canvas, pues ya vais a ver que uno de los elementos importantes proviene precisamente de aquí. Y luego ya viene todo el tema de la gestión de personas. Todo depende de cómo lo tengáis estructurado. Aquí hay que meter tecnología obligatoriamente. Bueno, pues si os acordáis en el programa este que os he presentado, pues lo más importante es todo el tema de plan de formación y plan de mejora. Pero es que hay muchas cosas más importantes. Más importantes, digamos, a nivel de gestión que hacemos con las personas. Todo el tema de selección, perfiles, todo el tema de vacaciones, todo el tema de conciliación, turnos, etcétera, etcétera, pues todo eso, dependiendo del número de personas que seáis y de cuál sea la estructura de atención que tengáis en la clínica, los horarios, pues organizarlo lleva su tiempo, lleva su tiempo, y es un mal funcionamiento ahí, siempre produce fricciones, digamos, luego en la atención al cliente, y esto el cliente lo nota. Luego, por lo tanto, este tipo de cosas, pues lógicamente, bueno, a medida que vayáis mejorando en la madurez en gestión, pues seguro que vais incorporando tecnología de este tipo, que incluso pues valora competencias, valora la idoneidad de las personas. Recordar aquella diapo que os puse en algún otro vídeo por ahí, si es que veis el vídeo de gestión de personas, en la que había que hacer una captación muy controlada de personas para incorporar talento a la clínica, y esto llevaba una sistemática, llevaba una metodología, y por qué no puede ser que también lleve una tecnología. En todo caso estoy convencido de que si no vais a incorporar tecnología, pues alguna de estas herramientas que tenemos por aquí os pueden servir perfectamente. Pero sí que quería resaltar que es un ámbito de mejora grande, pues en algún momento pensar que puede incorporar una tecnología de este tipo que me pueda ayudar en todo lo que es la gestión de personas. Bien, aquí tenéis otro mapa distinto, que está pensado, digamos, para ir incorporando a nivel de estrategia, por áreas de gestión, y aquí vamos diciendo el tipo de tecnología que en un momento determinado nos puede apoyar. Esto surge de la reflexión estratégica que hacéis todos los años, y que lógicamente, en función de esos datos que seguro que analizáis, pues en algún momento, en función de esa evolución que ha habido en esos datos, esas evidencias que habéis ido tomando durante todo el año, pues hay un espacio de tiempo siempre pequeñito en esa reflexión estratégica, en esa coordinación que hacéis con todo el equipo, para poder decir si es conveniente incorporar un tipo de tecnología en alguna de las áreas
que os pongo aquí, que pueden ser otras y mucho más, pero en todo caso que tengáis esa sistemática, lo que os decía siempre, áreas de gestión, áreas de posibles mejoras, y en la que tengáis clasificada también la tecnología por tipo. Bien, en todo caso, y casi volviendo sobre mis pasos al primer vídeo, todo esto queramos o no queramos nosotros, es decir, yo puedo ponerme unos ronzales ahí en los ojos y decir, para mí esto no existe, sí que nos va a generar una brecha porque nosotros estamos incluidos en un ámbito de una comunidad que cada vez va siendo más global, que se va incorporando, recordar en aquel elemento de la brecha digital, la realidad del mercado que había que entenderla perfectamente. Toda esta tecnología está, se está introduciendo a marchas forzadas. Y yo puedo, si quiero utilizar, recordáis la fábula del oso, la postura del oso o la postura del avestruz, como dijimos en su momento, de que todo va a seguir igual, que esto a mí no me va a afectar, o digo, bueno, lo oculto, no digo nada, y si no me entero de nada, no leo nada, luego, por lo tanto, si no me entero de eso, pues ese problema no existe. Pero esto va a generar poco a poco una brecha digital y lo importante, bueno, brecha digital y brecha de gestión, pero que lo importante es tenerla identificada, tenerla controlada, porque, insisto, es muy difícil no tener algo de brecha, pero que en todo momento sea algo que nosotros podamos controlar y ver cuál es el punto crítico de no retorno en la que en un momento determinado todo se nos puede descontrolar y ver que ya el control no lo tenemos nosotros, que es lo peor que os puede pasar en la clínica. Bien, pues poco más me queda por aportar, como siempre, en este proceso de reflexión que vais a realizar en función de las tareas que os voy a poner. Recordar esta plantilla, que estoy seguro que os va a ayudar. Perdón, esta plantilla que seguro que os va a ayudar, en la que vais a poner aquí qué problemas vais a resolver. Bueno, esto lo hemos explicado 50 veces, pero fundamentalmente con qué tareas concretas vais a realizar. Bueno, ¿qué tareas en concretas vais a realizar? Os propongo para este vídeo. Pues previas, tener el mapa de procesos, fundamental, donde podéis incorporar tecnología. Un proceso de primeras visitas perfectamente definido, el mapa de experiencias. Y luego, a partir de ahí ya, esto es la torre de control, ¿os acordáis? El mapa de tecnología de prestación del servicio, el de estrategia y control y el de tecnología operativa. Todo esto tenéis que hacerlo, sea con la herramienta que sea con un sencillo de pintarlo en un papelote, pero reflexionar sobre ello. Y luego ya a partir de ahí, si queremos mejorar, pues como veíamos en la parte de la derecha del gráfico ese que os enseñaba antes, todo el tema del trabajo colaborativo, hay mucho por hacer, sobre todo en el ámbito de comunicación, en el ámbito de gestión de personas y en el ámbito de captación de clientes. Bien, en todo caso, siempre el consejo que mejor os puedo dar es que primero transformación, recordar, y luego digital. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo. Seguiremos con el siguiente que compartiremos, que haga referencia a la estructura de control de todo esto, un cuadro de mando, y ahí ya vendremos ya también con tecnología, ¿no? Entonces, que sigáis muy bien y sobre todo con mucha salud. Nos vemos pronto. Cuidaros.